Hola, me llamo Adrián. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas que no siempre es fácil llamar papá a alguien que llega de repente a tu vida. Tenía 13 años cuando mi madre volvió a casarse. Después de varios años sola, conoció a Ricardo. Era un hombre trabajador, serio y muy respetado por todos. Mi madre estaba feliz. Yo intenté alegrarme por ella. Pensé que con el tiempo, Ricardo también llegaría a quererme. Pero nunca ocurrió. Desde el primer día mantuvo una distancia conmigo. Nunca me trató con crueldad. Nunca levantó la voz. Pero tampoco me hizo sentir parte de su vida. Mientras hablaba con cariño con mi madre, conmigo solo intercambiaba las palabras necesarias. Cada vez que hacía algo bien en la escuela, él simplemente asentía con la cabeza. Nunca escuché un "estoy orgulloso de ti". Al principio pensé que necesitaba tiempo. Después entendí que el problema parecía ser yo. Con los años aprendí a no esperar demasiado. Me concentré en estudiar y conseguir una beca para la universidad. Quería demostrar que podía salir adelante por mis propios méritos. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar el garaje, encontré una vieja caja de cartón. Dentro había fotografías antiguas y varios documentos. Cuando Ricardo entró y me vio con aquella caja en las manos, cambió completamente de expresión. Se acercó rápidamente. Esa caja no debías abrirla. Era la primera vez que lo veía tan nervioso. Le entregué la caja sin decir una palabra. Él la tomó y guardó todo apresuradamente. Pero antes de cerrarla, una fotografía cayó al suelo. La recogí por instinto. Era una imagen muy antigua. Ricardo abrazando a un niño pequeño. Detrás de la fotografía había una frase escrita a mano. Siempre serás como un hijo para mí. Me quedé inmóvil. Nunca había visto a ese niño. Ricardo tomó la fotografía con cuidado. Durante unos segundos permaneció en silencio. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Hay cosas del pasado que nunca dejan de doler. Aquella noche casi no pude dormir. No dejaba de pensar en esa fotografía. ¿Quién era aquel niño? ¿Por qué Ricardo ocultaba esa parte de su vida? ¿Por qué cada vez que me miraba parecía recordar algo que prefería olvidar? No imaginaba que aquella vieja fotografía sería el comienzo de una verdad que cambiaría nuestra familia para siempre. Durante varios días no volví a mencionar la fotografía. Ricardo tampoco habló de lo ocurrido. Parecía decidido a fingir que nada había pasado. Pero yo no podía olvidar aquella imagen. Había algo en su mirada que transmitía una tristeza imposible de ocultar. Una tarde regresé temprano de la escuela. Mientras entraba en la cocina, escuché a mi madre hablando por teléfono. No quise escuchar la conversación, pero una frase llamó mi atención. No puedes seguir huyendo del pasado para siempre. Me detuve unos segundos. Después escuché la voz de Ricardo. Solo intento proteger a Adrián. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Protegerme de qué? Esa noche cenamos en silencio. Mi madre intentaba cambiar de tema constantemente. Ricardo apenas levantaba la vista del plato. Era evidente que ambos escondían algo. Al día siguiente recibí una llamada inesperada de mi abuelo. Hacía meses que no hablábamos. Me pidió que fuera a visitarlo. Cuando llegué, me esperaba con una caja de madera muy antigua. Creo que ya es momento de que conozcas una parte de la historia que nadie se atrevió a contarte. Abrió la caja lentamente. Dentro había varias fotografías. Entre ellas estaba la misma que había encontrado en el garaje. Señalé al niño. ¿Quién es? Mi abuelo sonrió con tristeza. Se llamaba Daniel. Era el hijo de Ricardo. Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que mi padrastro hubiera tenido un hijo. ¿Qué ocurrió con él?, pregunté. Mi abuelo guardó silencio durante unos segundos. Hace muchos años se enfermó gravemente. A pesar del esfuerzo de todos, no logró recuperarse. Desde entonces, Ricardo nunca volvió a ser el mismo. Comprendí entonces por qué aquella fotografía era tan importante. Y también por qué, cada vez que me miraba, parecía luchar contra sus propios recuerdos.
Mi abuelo continuó hablando. Cuando tu madre apareció en su vida, él creyó que tendría una segunda oportunidad para volver a formar una familia. Pero tenía miedo de encariñarse contigo, porque temía volver a sufrir otra pérdida. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Por primera vez entendía que su distancia no nacía del rechazo. Nacía del miedo. Esa noche regresé a casa decidido a hablar con Ricardo. Pero al abrir la puerta encontré a mi madre muy preocupada. Ricardo salió hace horas y no responde el teléfono. En ese momento sonó mi celular. Era un número desconocido. Al contestar, una voz dijo con calma: «¿Hablo con Adrián? Necesitamos que vengas al hospital. Ricardo pidió verte». Sentí que el mundo se detenía por un instante. Sin imaginarlo, aquella conversación cambiaría nuestra relación para siempre. Llegué al hospital con el corazón acelerado. Mi madre ya estaba allí. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero al verme intentó sonreír. «Está bien», me dijo en voz baja. «Solo quiere hablar contigo». Respiré profundamente antes de entrar en la habitación. Ricardo estaba sentado junto a la ventana. Cuando me vio, hizo un gesto para que me acercara. Por primera vez desde que lo conocía, no vi dureza en su rostro. Solo cansancio. «Gracias por venir, Adrián». Me senté frente a él. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente rompí el silencio. Fui a ver al abuelo. Ricardo bajó la mirada. Sabía que ya conocía la historia de Daniel. «Nunca quise que descubrieras todo de esa manera», dijo con voz temblorosa. Respiró profundamente antes de continuar. «Después de perder a mi hijo, sentí que había fallado como padre. Durante mucho tiempo pensé que, si volvía a querer a otro hijo, el destino volvería a quitármelo». Sus palabras me dejaron sin aliento. Por primera vez, comprendía el verdadero motivo de su distancia. No era falta de cariño. Era miedo. «Cada vez que te veía crecer», continuó, «recordaba a Daniel. Me daba miedo acercarme demasiado. Porque no quería volver a sufrir». Sentí un nudo en la garganta. Durante años había pensado que nunca me aceptaría. La realidad era muy diferente. Él llevaba una tristeza que nunca había logrado superar. Saqué valor y le pregunté: «¿Alguna vez quisiste que fuera tu hijo?». Ricardo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Desde el primer día. Pero pensé que nunca tendría derecho a ocupar el lugar de tu padre. Por eso mantuve la distancia. No quería que sintieras que intentaba reemplazar a alguien». Aquellas palabras cambiaron por completo la imagen que tenía de él. Me acerqué lentamente. «Nunca te pedí que reemplazaras a mi padre. Solo quería sentir que también podía contar contigo». Ricardo ya no pudo contener las lágrimas. Se levantó con dificultad y me abrazó. Era el primer abrazo que recibía de él en muchos años. No hizo falta decir nada más. En aquel momento entendimos todo lo que habíamos callado durante tanto tiempo. Al salir de la habitación, mi madre nos vio abrazados. También comenzó a llorar. Sonrió como hacía años no lo hacía. Pensé que por fin, nuestra familia había encontrado la paz. Pero 2 días después, recibimos una carta inesperada. Era una carta escrita por Daniel poco antes de enfermar. Nadie sabía que existía, y las últimas palabras de esa carta cambiarían nuestras vidas para siempre. 2 días después, regresamos a casa. La tensión había desaparecido. Por primera vez, Ricardo y yo desayunábamos juntos, sin ese silencio incómodo que durante años había llenado la casa. Aquella mañana llamaron a la puerta. Era el abuelo. Traía una pequeña caja de madera. La encontré mientras ordenaba el ático. «Creo que ya es momento de que ustedes la vean». Nos sentamos en la sala. Ricardo abrió la caja lentamente. Dentro había varios dibujos infantiles, algunas fotografías y un sobre cuidadosamente doblado. En la parte delantera solo decía: «Para mi papá». Ricardo reconoció inmediatamente la letra de Daniel. Con las manos temblorosas abrió la carta. Comenzó a leer en voz alta: «Papá, gracias por estar siempre conmigo. Si algún día ya no puedo decirte estas palabras, quiero que recuerdes algo.
No dejes de sonreír. No tengas miedo de volver a querer a alguien. El amor nunca reemplaza a las personas que perdemos. Simplemente hace que nuestro corazón tenga espacio para cuidar de alguien más. El silencio llenó la habitación. Ricardo ya no podía contener las lágrimas. Mi madre tomó su mano. Yo también sentí un nudo en la garganta. Después de unos minutos, Ricardo me miró. Durante años pensé que acercarme a ti era una traición al recuerdo de Daniel. Hizo una pausa. Hoy entiendo que él habría querido exactamente lo contrario. Se levantó y caminó hasta donde yo estaba. Gracias por no rendirte conmigo. Sonreí. La familia también aprende con el tiempo. Nos abrazamos con fuerza. Esta vez no había miedo. Solo gratitud. Los meses siguientes fueron muy diferentes. Ricardo comenzó a acompañarme a mis partidos de fútbol. Celebramos mi graduación juntos. Los fines de semana cocinábamos en familia y llenábamos la casa de nuevas historias y recuerdos. Una tarde, mientras ordenábamos el garaje donde todo había comenzado, Ricardo colocó la fotografía de Daniel en un marco. Después puso otra fotografía a su lado. Era una foto de los dos sonriendo durante mi graduación. Me miró y dijo: ahora entiendo que mi corazón siempre tuvo espacio para los dos. Aquellas palabras significaron más para mí que cualquier otra cosa. Ese día comprendí que una familia no se construye solo con lazos de sangre. Se construye con confianza, paciencia y la decisión de abrir el corazón, incluso después de haber sufrido. Y aunque el pasado nunca puede cambiarse, siempre existe una oportunidad para escribir un futuro diferente.